En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ofrecemos esta Eucaristía por Lucero Leal y familia, Mariana Towns, por Memo Rocha, por Ricky Barrios, por la familia Sobrino Fernández, la familia Cantú Fernández, por Yolanda Estrada, Jenny Ortega, Lilian Díaz de León, por Lía, por Amelia Lugo y familia, Rocha Fernández, Marta Peña y Elizabeth Porra Briones, y por una intención especial. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que no permitas que seamos sacudidos por perturbación alguna, ya que nos has edificado sobre la roca de la confesión apostólica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, me da el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, me dirijo ahora a los pastores de las comunidades de ustedes. Yo, que también soy pastor como ellos, y además he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que se va a manifestar. Apacienten el rebaño que Dios les ha confiado y cuiden de él, no como obligados por la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por ambición de dinero, sino con entrega generosa, no como si ustedes fueran los dueños de las comunidades que se les han confiado, sino dando buen ejemplo, y cuando aparezca el Pastor Supremo, recibirán el premio inmortal de la gloria. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guíe por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes.
El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Honor y gloria a ti, oh Señor Jesús. Honor y gloria a ti, oh Señor Jesús. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Celebramos la fiesta de la Cátedra de San Pedro, es decir, la enseñanza que viene de San Pedro o sus sucesores, en donde queda asistido o donde queda elegido por Dios para guiar a toda la iglesia. Y en los evangelios nos muestran la figura de Pedro. Pedro era un hombre que amaba al Señor, pero era un hombre que tenía muchos defectos, un hombre que lo llega a negar, un hombre que era impulsivo, que a veces tenía un carácter muy fuerte, que saca la espada, inclusive se deja llevar en un momento con tal de defender a Jesús por la violencia, y que en muchos momentos Jesús lo reprende y Jesús es el que lo corrige a él, y sin embargo Jesús elige a Pedro como su cabeza. Todavía después de la resurrección, no sé si alguno hubiera pensado que después de negarlo pues lo iba a cambiar, y Jesús lo confirma: tú eres Pedro, y sobre ti voy a edificar la iglesia, dándonos a entender que Dios, cuando elige a una persona, la elige no porque sea perfecta, no porque no tenga defectos, sino la elige, Dios sabe sus motivos y sabe la asistencia que le da para que dirija la iglesia. Y es esa fiesta que celebramos, es la fiesta para nosotros, en este caso del Papa Francisco, una figura que es el que guía la iglesia, el que orienta, y es el custodio de la fe revelada de la iglesia. Es el que va marcando para que se vaya viviendo de acuerdo a lo que Dios quiere. ¿Por qué Dios elige a uno o a otro? Porque a Juan Pablo y luego después a Benedicto y ahora al Papa Francisco, Dios sabe, Dios tiene su plan. Y puede ser que nos guste uno más o otro, me sea más agradable uno que otro, cualquier cosa. Pero es que independientemente de que me guste más a mí o no, es lo que Dios elige. Lo que no puede ser es que porque me gusta, lo sigo, y porque no me gusta, no lo sigo. O porque estoy de acuerdo en todo, hago lo que Él me dice, o lo contrario. Esto lo cuestiono, entonces ya no lo sigo. Porque al final de cuentas,
Es el hombre que Jesús quiso ponernos ahí para guiarnos, para llevar a la iglesia en medio de las dificultades. Y dice aquí cuando Jesús dice, tú eres Pedro y sobre no, dichoso tu hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, dando a entender que esas palabras ya tenía la asistencia del Espíritu Santo, ya había sido elegido por Dios, y Jesús lo confirma para que Él guíe. Vemos después de esta elección los distintos errores o los distintos aspectos del carácter de Pedro, y sin embargo Jesús lo confirma, y Jesús es el que lo guía hasta hoy. Es la única iglesia que tiene su fundador en la misma figura de Jesús. Ha habido de todo tipo de papas, ha habido unos más cercanos, más espirituales, más pastores, más gobernantes, más príncipes, en fin, pero son los que Dios ha elegido, y son los que nos ha elegido para que Él nos guíe a cada uno de nosotros. Por lo tanto, ahí se requiere un acto de fe. Dios ha querido gobernar su iglesia a través de estos pastores, a través de estas personas, y Él sabe cómo hace. Cuando San Pablo va camino a Damasco, después de que es derribado, en un momento San Pablo le dice a Jesús, cuando le dice, ¿quién eres? Y soy Jesús al que tú persigues. San Pablo le dice, ¿qué quieres que haga? Y le dice el Señor, ya se te dirá. Y la indicación viene dada por la iglesia primitiva, por Pedro. Es decir, Jesús desde el primer momento va guiando a su iglesia con una jerarquía, con un responsable, con un encargado. Y así como el Señor deja papas, obispos, sacerdotes, párrocos, etcétera, es lo que Él quiere. Luego cada uno tendrá que dar cuentas de sus actos, y luego cada uno tendremos que responder al encargo que el Señor nos ha dado. Pero en este caso, nosotros tenemos que sentirnos seguros, porque no podemos ni ir más adelante ni atrás del Papa. Es el Papa el que marca el camino, es Él el que nos indica por dónde, es Él que es asistido por el Espíritu Santo para guiar a la iglesia y para llevarnos en medio de las tribulaciones. Y confiar, porque a veces nos invade el temor de qué va a pasar con la iglesia, qué va a pasar con esto. Dice, Jesús lo dice, los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Habrá ataques, habrá errores, habrá fallos, pero lo que es la doctrina, lo que es la enseñanza del Evangelio es la misma. Esa no ha cambiado en 2000 años. Las enseñanzas de Jesús siguen siendo las que se predican hoy, avaladas por el magisterio de la iglesia y avaladas por el Santo Padre. Por lo tanto, se trata de que nosotros tengamos una adhesión a eso, confiando en Dios, sabiendo que Dios no nos va a dejar, sabiendo que Dios va a estar con nosotros. Puede ser, como digo, que hay algunos aspectos que no acabo de comprender o que no entiendo, o inclusive algunos aspectos no esenciales a la doctrina que no me gustan, pero esos son los aspectos humanos. Pero la persona elegida por Dios es Él, y por lo tanto Dios nos hablará a través de Él. Dios nos va a guiar, y nosotros tendremos que confiar ciegamente, porque Dios no va a permitir que desvíe a su iglesia en su cabeza. Dios no va a permitir que a la persona que Él ha elegido como cabeza acabe con su iglesia. De ahí que todos juntos, unidos al Santo Padre, teníamos que estar esforzándonos, luchar y construir esa iglesia, confiar en Él y confiar en Dios y seguir adelante, sabiendo que el Señor no nos va a dejar, sabiendo que Él estará con nosotros. Hay peligros, hay situaciones difíciles, hay cosas muy extrañas, hay cosas que no acabamos de comprender, hay cosas que no nos gustan inclusive, pero Dios está por encima de todo. Dios sabe por dónde nos lleva, y por lo tanto, hacer cada uno su parte. Que a uno le toca hacer de la pastoral, de la catequesis, de la parroquia, yo hago lo que me toca, lo asignado, y dejo lo demás a aquellas personas, y al final está el Santo Padre, el que va guiando, orientando, marcando el camino que tenemos que seguir. Que luego Dios nuestro Señor decide o descubre otra cosa, muy bien, Él sabrá. Pero es al final de cuentas que nosotros tenemos que dar esa adhesión de fe, es decir, me apego a lo que Él diga. No dice, lo comprendo, lo entiendo, ni siquiera me gusta, pero es lo que Él quiere.
Y por lo tanto, sigo esas enseñanzas, sabiendo que Dios está detrás, sabiendo que Dios está con nosotros y sabiendo que los poderes del infierno no van a prevalecer. Y mientras nosotros seamos fieles en lo nuestro, todo lo demás se irá dando, sabiendo que el Señor nunca nos va a dejar. Así sea. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Oremos. Acepta, Señor, con bondad las oraciones y ofrendas de tu Iglesia, para que alcance la vida eterna, guiada por el apóstol Pedro, cuyo magisterio la mantiene en la integridad de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te clamamos llenos de alegría. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmían en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos viven en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. El poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios. Es Jesús que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para cenar.
Oremos. Dios nuestro, que al celebrar la fiesta de San Pedro Apóstol, nos alimentas con la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo, concédenos que este intercambio redentor sea para nosotros sacramento de unidad y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. La misa ha terminado.